Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Alejandro Navarrete, soy abogado laboralista y el día de hoy he sido invitado por el Instituto de Capacitación Jurídica, ICJ, para poder disertar sobre un tema de coyuntura, que es la reincorporación a labores presenciales de parte de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Bueno, en el marco de esta emergencia sanitaria se han emitido una serie de normas que han buscado mantener la continuidad de la relación de trabajo, pasando por diversas medidas, desde la aplicación del trabajo remoto a la licencia con goce de remuneraciones, hasta también llegar a la suspensión perfecta de labores como una medida excepcional. Pero dentro de ese tratamiento, las personas que pertenecen al grupo de riesgo también ha sido materia de una regulación especial, ¿no? Orientada siempre a su protección. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ocurre que inicialmente, a partir del decreto de urgencia 026-2020, vigente desde el 16 de marzo, se estableció que las personas que pertenecían al grupo de riesgo o pertenecen al grupo de riesgo deban de gozar de una licencia con goce de remuneraciones cuando no sea posible que realicen trabajo remoto. Es decir, había una obligación de parte de las empresas, incluso de aquellas que iban a realizar o continuar realizando servicios presenciales por dedicarse a la prestación de bienes o servicios esenciales, de otorgarles a esta persona o trabajo remoto o licencia con goce de remuneración. En otros términos, las personas que realizaban o que pertenecen al grupo de riesgo no correspondía que realicen algún trabajo presencial. Bueno, los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo en sí han sufrido una serie de cambios, ¿no? En realidad ha habido distintas regulaciones respecto a qué consideramos como persona que pertenece al grupo de riesgo. Actualmente, la norma establece justamente que son aquellas personas que tienen más de 65 años o que sufren de alguna comorbilidad que justamente podría ser de alto riesgo al momento de adquirir el COVID-19, ¿no? Las consecuencias de esa enfermedad que pudiesen adquirir, digamos que podrían ser catastróficas para estas personas. Entonces, para evitar justamente que estas personas puedan salir a la calle, ¿no? Puedan mantener un contacto y evitar que puedan contagiarse y adquirir el COVID-19, es que se establecieron estas primeras medidas, ¿no? Quédate en tu casa realizando trabajo remoto o en su defecto usando una licencia con goce de remoto. La idea era que no mantengan contacto. Una de las primeras, digamos, cosas que se cuestionaron respecto a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo se generó a consecuencia de la vigencia del decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Entró en vigencia el 15 de abril, con el cual se autorizó la aplicación de la suspensión perfecta de labores. ¿Y por qué las personas que pertenecen al grupo de riesgo, o su tratamiento, mejor dicho, entró en una, eh, digamos, discusión? Bueno, por las dudas de su aplicación. El decreto de urgencia 038-2020 no estableció de manera expresa que las personas que pertenecen al grupo de riesgo les corresponda aplicar la suspensión perfecta de labores. Incluso hizo una ligera diferenciación, estableciendo en su artículo 4 que estas personas, o mejor dicho, que el empleador que contrata a estas personas debería de adoptar medidas alternativas para poder procurar la continuidad de la relación laboral y el trabajo y el pago de una remuneración, ¿no? Bueno, no dijo deberán, dijo podrán aplicar medidas. Es decir, justamente la falta de carácter imperativo al establecer que podrán aplicar medidas es lo que generó la duda respecto a si le resultaba aplicable o no la suspensión perfecta de labores. Esa duda se acentúa además con el decreto de urgencia 030, con el decreto supremo 011-2020-TR, que estableció medidas complementarias a la suspensión perfecta de labores, donde si bien se generaron una serie de regulaciones especiales a fin de mantener a la persona que pertenece al grupo de riesgo bajo una protección especial, ¿no? No es menos cierto que no fue tampoco específica para considerar que la suspensión perfecta de labores les resultaba aplicable. Entonces, desde ahí tenemos unas primeras dudas, ¿no? La duda de alguna manera termina zanjándose a partir que el propio sistema, la propia plataforma virtual de registro de suspensión perfecta de labores del Poder Judicial
impide que las personas con grupo de riesgo puedan ser consideradas justamente dentro del marco de esta suspensión. Yo considero, de manera particular, que no ha habido un carácter normativo, no hay un carácter prohibitivo dentro de las normas que imposibiliten que a estos trabajadores se les aplique la suspensión, pero, sin embargo, a consecuencia de una cuestión operativa, justamente, se estaría limitando ello. Entonces, digamos, ¿a qué quiero llegar con hablar brevemente sobre este tema de la suspensión perfecta de labores sobre los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo? La intención que tenía el Estado de mantener protecciones especiales. Más allá que puedan haber críticas a la norma, lo que en el campo de la operatividad se genera es que justamente estas personas gocen de una protección especial, tanto así que se cuestionaba y se ha cuestionado y se ha limitado de manera operativa la aplicación de la suspensión perfecta de labores para ellos. Entonces, digamos que la orientación del Estado siempre ha sido ella. ¿Y cuál es la idea si es que no puedo aplicar la suspensión perfecta de labores? Bueno, continúale aplicando trabajo remoto o licencia con goce. Siendo esa, entonces, las reglas todavía, digamos, vigentes, porque esas normas no han sufrido un cambio respecto a esos extremos. La cuestión un poco que termina de concentrarse y considerar a mayores cuestionamientos respecto al tratamiento de estas personas a partir de la vigencia del Decreto Supremo 083-2020 PCM, que entró en vigencia el 11 de mayo de 2020. ¿Por qué? Porque esta norma, digamos, modificó la composición del grupo de riesgo, es justamente la norma que habilitó y consideró dentro del grupo de riesgo a las personas que tengan más de 65 años, cuando inicialmente eran las que tenían más de 60, ¿sí? Y consideró también ciertas diferencias o enfermedades diferentes para establecer cuándo pertenecen a un grupo, al grupo de riesgo. Pero lo curioso de este decreto supremo es que estableció también la posibilidad que los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo puedan reincorporarse a las labores siempre y cuando suscriban libremente una declaración jurada de asunción de responsabilidad, de acuerdo a las disposiciones que el Ministerio de Trabajo debería emitir. ¿Sí? Una regla general es de que debería de mediar una libertad de parte del trabajador de decidir volver a laborar de manera presencial, es decir, se prohíbe de cualquier ámbito algún tipo de coacción para que puedan suscribir ese tipo de declaraciones. Entonces vemos que desde el 11 de mayo del 2020 el esquema cambia. Si hasta antes de eso operativamente no podía aplicar a la suspensión perfecta de labores y desde el 16 de marzo estaba en la obligación de otorgarles trabajo remoto o licencia con goce, bueno, el esquema cambia a partir del 11 de mayo del 2020 porque correspondería desde, claro, que se regule la idea de la declaración jurada establecida por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Estas declaraciones juradas son responsabilidad, deberían de volver a trabajar. ¿Cuál es el primer problema que le encontramos a esto? El primer problema que le encontramos en realidad a esta regulación es un problema de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, antes de la vigencia del Decreto Supremo 083-2020, PCM, tenían ya una regulación especial respecto a cuál era el trato privilegiado que deberían de tener durante la emergencia, ¿ok? Durante la emergencia sanitaria se les debía de aplicar de determinada manera o determinado tratamiento. Eso es lo que estableció el Decreto de Urgencia 026, trabajo remoto o licencia con goce. Norma con rango de ley, ¿sí? Pero ocurre que este tratamiento se modula y se afecta a partir del Decreto Supremo 083-2020 PCM, que es una norma de inferior jerarquía. Y ahí ya tenemos, digamos, algunos problemas. ¿Sí? Se puede entender que es una regulación distinta, que es un sistema distinto. ¿Se puede establecer una coherencia entre ambas normas? Particularmente considero que no. El Decreto de Urgencia 026-2020, que aún a la fecha se encuentra vigente, ¿sí? Estableció la imperatividad respecto al trato que debería de tener el empleador. Es decir, no era una posibilidad, no era una facultad, es la obligación que tienes como empleador. Y esa obligación está establecida por ley, ¿sí? Por una norma con rango de ley. Pero a partir del Decreto Supremo 083-2020 PCM, una norma de inferior jerarquía, esa regulación es afectada. Ya no estás en obligación de que, no estás en la obligación tú como empleador
de otorgarles trabajo remoto o licencia con goce. Ya no estás en esa obligación. Ahora, si gustas, pueden volver a trabajar siempre y cuando cumplas con estas pautas. No criticamos en sí la cuestión de fondo, de que vuelvan a trabajar en principio, sino una cuestión de forma en el sentido de que no podría yo establecer ese tipo de reglas a partir de normas de inferior jerarquía y cambiar por completo el esquema o el tratamiento establecido para este grupo, estas personas que pertenecen al grupo de riesgo, que ya fue establecido con una norma con rango de ley, ¿sí? Entonces, ahí encontramos un primer problema. Particularmente, entonces, creo que las críticas pasan a este Decreto Supremo 083-2020 PCM a partir de ese sentido, ¿no? A partir de ello. Pero una crítica aún, digamos, más álgida se dio en función a qué se entendía por asunción de responsabilidad. Claro, el nombre aplicado por el Decreto Supremo 083 fue Declaración Jurada de Asunción de Responsabilidad. ¿Esto qué significaba? Que los trabajadores, entonces, al suscribir la declaración jurada, eran responsables respecto a su tratamiento relacionado a su seguridad y salud en el trabajo. Es decir, eso implicaba que ya el empleador no era responsable, sino que la responsabilidad era trasladada al trabajador. Dudo mucho que el sentido fuera ese, ¿no? Yo creo que la declaración jurada de su responsabilidad finalmente no termina siendo muy coherente el nombre con la intención que debería de plantear la norma, y creo que con la regulación que posteriormente vamos a conversar, de Resolución Ministerial 099-2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, creo que el tema termina de zanjarse y quedará más claro. Pero digamos, inicialmente podríamos entender entonces que esta declaración jurada de asunción de responsabilidad ya le trasladaba la responsabilidad al trabajador. Creo que no. ¿Por qué? Porque no tengo dudas que la responsabilidad en cuanto al sistema de gestión y seguridad en el trabajo siempre va a recaer sobre el empleador, ¿sí? Y el deber de prevención siempre va a recaer sobre el empleador. Y no tengo dudas yo que el punto de análisis, cuando se presenten en algún momento casos en donde algún trabajador del grupo de riesgo haya vuelto a trabajar, ¿sí? De manera presencial, no tengo dudas que la evaluación que va a tener que realizar el inspector de trabajo está vinculada con el cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud del trabajo de parte del empleador, ¿sí? Claro, una de esas obligaciones es la asunción de responsabilidad o la firma de esta DJ, pero creo que esta DJ justamente tendría efectos para validar que entre tu traslado del centro de trabajo a tu casa y de tu casa al centro de trabajo, naturalmente tú asumirás la responsabilidad del traslado. Ahí sí, si hay un contagio en el traslado. Pero si tienes un contagio dentro de la empresa, entonces, o hay por lo menos una alta probabilidad que el contagio se haya dado por una mala gestión de seguridad en el trabajo dentro de la empresa, entonces no tengo dudas que ahí la responsabilidad recaerá en el empleador. ¿Y cómo se debe evaluar eso? El gran problema que muchas veces podría presentarse en, bueno, ¿y cómo sé que adquirió la enfermedad en el centro de trabajo y no fuera? ¿Cómo acredito ello? ¿Cómo se da ello? Creo que viene un tema de presunciones. Justamente la evaluación deberá de realizarse a partir de determinar si el empleador cumplió con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Si es obligatorio para todas las empresas contar con un plan de vigilancia y prevención frente al COVID-19, naturalmente tengo que velar por establecer ese plan y cumplir con ese plan. Pero si no tengo el plan, o aún teniendo el plan y posteriormente no cumplo con las obligaciones precisadas en este plan o precisadas en los lineamientos del MINSA, hay un incumplimiento de obligaciones. Y por lo tanto, la probabilidad de que hayas adquirido la enfermedad en el centro de trabajo es tangible, se presenta. Voy a poner Y eso creo que es finalmente el punto de quiebre, lo que termina por determinar que haya responsabilidad del empleador en ese punto, ¿no? Entonces yo creo que aún desde el Decreto Supremo 083-2020 PCM, al encontrarse o regirse aún las reglas de la Ley de Seguridad en el Trabajo, como es el deber de prevención, justamente la observancia de no tengo dudas de que la sola firma de esta DJ no podía eximir de responsabilidad alguna al empleador. Por el contrario, el análisis de las autoridades competentes debería, y supongo, y creo, estoy seguro que pasará así, pasar por evaluar
si es que el empleador cumplió con sus obligaciones de seguridad en el trabajo, ¿no? Tengo mi plan, otorgué mis EPPs, ¿no? Di todas las medidas de prevención, el diagnóstico, etcétera, ¿no? Creo que el sentido es ese. Pero hay un sentido también de jerarquía normativa aquí muy importante. ¿Por qué? Porque yo podría generar ese traslado de responsabilidad y decir que el empleador no se haga responsable de sus obligaciones de seguridad en el trabajo a consecuencia del Decreto Supremo 083-2020 PCM. No creo. La Ley de Seguridad en el Trabajo tiene un rango de ley. El deber de prevención se ha generado o se ha establecido como una regla a partir de una norma con rango de ley. Entonces, el Decreto Supremo 083-2020 de menor jerarquía no podría inobservar, contravenir las reglas implementadas en la ley, en una norma con rango de ley, ¿no? Y ese creo que eso termina por cerrar el sentido de por qué las reglas de seguridad en el trabajo resultan aplicables incluso ante la existencia y la suscripción de la firma de la declaración jurada de asunción de responsabilidad. Entonces, ahí creo que termina un poco de zanjarse el problema, principalmente a través de este tipo de interpretaciones y de considerar realmente que la responsabilidad y la obligación del empleador se mantiene pese a que firma un documento que se denomine asunción de responsabilidad. Hay otra controversia que se generó también de manera posterior a partir de la publicación del Decreto Supremo 094-2020 PCM, ¿sí? Que fue vigente desde el 24 de mayo. ¿Qué pasó acá? Se amplió el estado de emergencia hasta el 30 de julio y además consideró también que para el retorno a labores de las personas que pertenecen al grupo de riesgo deberían de observarse las normas vigentes al momento de publicación de este decreto. Ahora, ¿por qué digo que es una cuestión o un aspecto que entró en cuestionamiento? Porque muchos interpretaron que al no establecerse de manera imperativa a partir de este decreto supremo 094, que debía suscribirse la declaración jurada de asunción de responsabilidad, bueno, entonces el trabajador podía volver a laborar sin necesidad de suscribirla, ¿no? Y ese fue un poco el sentido, y digamos que algunos de repente se apresuraron al interpretar ello. Pero sí, claro, nos vamos a la regla del artículo 20, si mal no recuerdo, de este decreto supremo 094, es justamente aplicar las normas vigentes. Y digamos, en ese momento, el decreto supremo 083-2020 PCM, que estableció esta regla de aplicar la declaración jurada de asunción de responsabilidad, no fue derogado en ningún momento, ¿no? Entonces, creo que por ese lado ya termina de entenderse que aún ante la publicación del Decreto Supremo 094, continuaba vigente la regla del Decreto Supremo 083, que es justamente suscribir la declaración jurada de asunción de responsabilidad. Y finalmente, llegamos a algo que ha pasado recientemente. El 27 de mayo se publicó la resolución ministerial 099-2020-TR. Y eso termina por ratificar lo antes dicho, porque esta resolución ministerial aprueba la declaración jurada de asunción de responsabilidad a la que hizo referencia el Decreto Supremo 083. Eso ratifica la vigencia incluso de este Decreto Supremo y, digamos, lo errático de repente de aquellas interpretaciones que consideraban que, que ya no era exigible esta declaración jurada de asunción de responsabilidad. ¿Qué características tuvo o implementó el Ministerio de Trabajo a partir de la citada resolución ministerial? Bueno, características en realidad muy, muy novedosas y digamos que hasta cierto punto podrían resultar cuestionables respecto a lo que se quería inicialmente. ¿Qué dijo la resolución ministerial? En principio, el trabajador debería de solicitar un certificado de aptitud por el médico encargado de seguridad en el trabajo o quien haga sus veces en el centro de labores. Es decir, no es que el trabajador de buenas a primeras tenía que suscribir una declaración jurada de que quiero volver a laborar. No, lo primero que tengo que hacer es pedirle un certificado médico al médico encargado de la seguridad del trabajo en la empresa, ¿sí? Este médico lo que tenía que hacer es emitirle este certificado autorizando la realización de labores presenciales. Y para ello era necesario, o es necesario que evalúe que la realización de labores presenciales no iba a incrementar en riesgo de exposición, o mejor dicho, exposición no iba a incrementar en riesgo a poder adquirir el COVID.
¿sí? Ahora, dentro de las 48 horas de que se recibía esta solicitud del trabajador, el empleador tenía que enviarle el certificado que hemos hecho referencia a través de cualquier otro medio, físico, digital, virtual, etcétera, y en ese mismo plazo, el médico, o quien haga sus veces, debería comunicar también al trabajador que la realización de sus labores presenciales que iban a ser asignadas no iba a incrementar su exposición al riesgo para el contagio del COVID, ¿sí? Es decir, hay una responsabilidad. Médico, no te limites a otorgar el certificado, sino que tienes que comunicarle también de manera directa al trabajador que deberá, o mejor dicho, que no va, su exposición por sus labores no van a terminar de exponerlo a contraer el COVID-19, ¿sí? Luego de eso, recién el trabajador va a remitir a su empleador la declaración jurada firmada, ¿no? Esta declaración jurada de asunción de responsabilidad, en un plazo mínimo de 48 horas previas al reinicio de actividades presenciales. 24 horas antes del reinicio de actividades principales, reiniciar las labores presenciales, el empleador tendría que devolver la declaración jurada que le ha presentado el trabajador con una firma del representante legal y del médico autorizando el regreso. Entonces, bueno, esta es una descripción de lo que ha regulado la resolución ministerial 099 2020 TR, ¿sí? Una breve descripción de todo el procedimiento que ha regulado. Características o cuestiones que llaman la atención. De hecho, una de las cosas que ha llamado la atención es, digamos, la desnaturalización del contenido de la declaración jurada. En principio, ¿por qué? Porque ya no se trataría de una declaración unilateral, sino de una declaración que hace sus veces de un acuerdo de partes, porque debe de estar refrendado naturalmente por el empleador y por el médico encargado de la seguridad y salud del trabajo. Pero no solamente ello, sino que hay un paso previo. Antes de la firma de esa declaración jurada, hay una participación directa del médico que forma parte de la organización. Es decir, el propio médico ocupacional, médico encargado de la seguridad y salud del trabajo, va a ser quien autorice en retorno a labores. Y eso ya implica, digamos, una cuestión más drástica de la planteada inicialmente por el Decreto Supremo 083-2020. ¿Sí? Y otro aspecto es que la resolución ministerial 099-2020 fue expresa también al señalar que esto, o esta suscripción de la declaración jurada de asunción de responsabilidad y todo este procedimiento, no exime al empleador de cumplir con sus obligaciones de seguridad sobre el trabajo. Con lo cual, queda aún más claro lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? El empleador de todas maneras está en la obligación de velar por la seguridad en el trabajo en plena observancia de su deber de prevención en relación a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Pero entonces, ¿el empleador tendrá responsabilidad cada vez que el trabajador que pertenece al grupo de riesgo adquiera el COVID-19? No, reitero lo dicho hace algunos minutos. No en todos los casos va a tener responsabilidad. La responsabilidad la va a tener cuando no cumpla con sus obligaciones de seguridad en el trabajo. La decisión del empleado, del trabajador de volver a laborar, más allá de que resulta de repente cuestionable que haya sido permisivo su retorno a labores por el nivel de exposición a que podría sujetarse, de hecho que se entiende a partir de la voluntariedad del propio trabajador. Si el empleador cumple con otorgarle todos los elementos de protección y cumplir con todas sus obligaciones, entonces digamos que hasta ese punto no tendría responsabilidad. Pero si en cambio hay un incumplimiento del empleador, porque no elaboré el plan, porque no le otorgué los elementos de protección personal, porque no seguí las recomendaciones y los lineamientos del MINSA, entonces en ese supuesto sí creo que operaría una presunción de responsabilidad hacia el empleador a partir justamente del incumplimiento de su deber de prevención. Entonces esa es una de las primeras cuestiones a partir de esta resolución ministerial y las diversas reglas que se han implementado para las personas que pertenecen al grupo de riesgo. Ahora, y ya para culminar, lo que ha pretendido, digamos, el Estado con esta resolución ministerial un poco, es establecer el nivel de responsabilidad que tiene el empleador y ser un poco claros en el sentido de saber que sí debes de salvaguardar y cumplir con cada una de tus obligaciones
para evitar que esta persona se contagie del COVID-19. Muchos critican de repente esta posición, pero digamos que es entendible. Entendible y razonable sobre todo en el sentido que la intención del Estado justamente es la de velar y proteger a la persona, ¿no? Y más aún, velar por su salud. Entonces, si una persona que pertenece al grupo de riesgo adquiere el COVID-19, las consecuencias van a ser fatales. Y naturalmente, esa ha sido la razón por la que desde un inicio el Estado no ha buscado que estas personas realicen labores presenciales. Desde un inicio la regla era trabajo remoto o licencia con goce, ¿sí? ¿Por qué luego cambió? Bueno, más que un por qué, resulta razonable que haya cambiado y se haya permitido que estas personas vuelvan a laborar. Cuestionable en la medida porque el aislamiento social para estas personas parece ser la mejor herramienta para justamente evitar el contagio del COVID, ¿no? Con tantas personas que de repente están incurriendo en fatalidad al momento que se encuentran dentro del grupo de riesgo y se contagian de esta enfermedad. Si ese es el sentido, entonces, digamos que autorizar la realización de labores de estas personas incrementa los riesgos de poder tener esas consecuencias fatales. Y eso sin duda ya va en contra de la necesidad que debe tener el Estado de poder velar y proteger a la persona, ¿no? Aún más allá de repente de su propia libertad en este marco tan específico. Entonces, claro, muchos critican incluso que pueden mediar un tema de coacción para la firma de la declaración jurada de responsabilidad, etcétera. Sí, podría haber no, cuestiones que se verán en el lado pragmático, pero digamos que desde lo sustancial parece ser que la idea de que firme una declaración jurada de responsabilidad y se autorice su retorno a labores de manera presencial no parece ser una buena idea, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Creo que ya se cumplió justamente el tiempo de 30 minutos que nos habían dado para poder disertar con ustedes. He intentado hacerles un resumen muy práctico de la regulación de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y si resulta razonable o permisible legalmente que vuelvan a laborar. La conclusión es de que sí pueden volver a laborar más allá de los cuestionamientos que hayan, pero el empleador de todas maneras tiene que velar por el cumplimiento de todas las obligaciones de seguridad en el trabajo, cuestión que es primordial en estos tiempos. Entonces, iban a comunicarme si es que había alguna pregunta. No me parecía. Ah, ya, ahora sí. Bueno, su compañera Sandra nos pregunta, ¿qué pasa si un trabajador de alto riesgo no quiere firmar esta declaración jurada y la empresa lo obliga a regresar a trabajar? No podría hacerlo, no podría hacerlo. Y si lo hace, hay un tema de plena responsabilidad de parte del empleador, ¿no? Eso podría medirse de distintas maneras. En retorno a labores en estos escenarios podría configurar hasta un acto de hostilidad. Entonces, de hecho, que las consecuencias, digamos, van a ser más perjudiciales para el empleador. Las normas no han sido permisivas para que los empleadores puedan disponer en retorno a labores de manera unilateral. Va a tener que ser por parte de la voluntariedad de parte del empleador. ¿Sí? Su compañero Jonathan nos pregunta, si un trabajador tiene su índice de masa corporal 40 a más, ¿puede regresar a laborar? En el caso que tenga 44, 45 de IMC, ¿podría regresar? No, ya está considerado más de 40 como una persona que pertenece al grupo de riesgo. Entonces, no podría volver a laborar si el empleador lo dispone unilateralmente, pero si él desea volver a laborar, a partir de las reglas vigentes a la fecha, y sí podría volver a laborar siempre y cuando firme la declaración jurada de asunción de responsabilidad, ¿no? Esa sería la idea. ¿Podría el empleador obligarlo? No, no puede obligarlo. El mismo trabajador tiene que decidir y seguir este procedimiento que hemos comentado para suscribir la declaración jurada de asunción de responsabilidad si es que quiere volver. Perfecto. Entonces, siendo estas todas las preguntas, creo que la idea que debe de primar
el día de hoy en el tratamiento de las relaciones laborales de las personas que pertenecen al grupo de riesgo es justamente el de velar por su seguridad y salud. La idea es que el empleador pueda autorizar la realización de labores presenciales luego que el trabajador decida suscribir de manera libre su declaración jurada de asunción de responsabilidad, siempre que ello sea necesario para la empresa. Si no hay un tema de necesidad, la idea sería privilegiar el trabajo remoto o la licencia con goce, porque de lo contrario, digamos, podrían devenir fatalidades en las cuales ya hemos conversado. El empleador igual tendrá que ser y velar por la seguridad en el trabajo de la persona. La idea sería poder recurrir justamente a las personas que pertenecen al grupo de riesgo en cuanto ello sea estrictamente necesario. Si no es así, de hecho tendrían que buscarse otras alternativas porque podrían generarse consecuencias fatales para ambos, ¿no? Empleador y trabajador. Trabajador desde que podría devenir o terminar su retorno a labores en consecuencias de muerte o una enfermedad, digamos, con unas consecuencias fatales, mientras que el caso del empleador, quizás el pago de una indemnización por daños y perjuicios si es que no observé el cumplimiento de mis obligaciones de seguridad y seguridad en el trabajo. La idea es que ambas partes se concienticen de esto, sean conscientes de esto y justamente poder implementar responsablemente el retorno a labores de estas personas, ¿sí? Y solamente cuando medie necesidades. Bueno, entonces eso es todo conmigo. Espero que dentro de esta breve disertación haya podido llegar la idea y comprenderse justamente cuál es el tratamiento de estas personas y si realmente pueden volver o no a laborar. Pueden volver a laborar, sí, pero hay cierto ámbito de contingencia personal, como persona, si es que voy realmente si es que por ahí puedo sufrir algún tipo de fatalidad, como que también una contingencia empresarial desde la necesidad de tener que velar con las responsabilidades que ataña justamente su retorno a labores. Entonces, esto es todo conmigo. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Gracias a ICJ. Hasta luego.